La historia, sobre todo la que hemos aprendido en el colegio, nos habla de 13 incas. ¿Podríamos decir que realmente fueron 13? ¿Qué dicen las investigaciones que usted ha hecho sobre el tema? Bueno, ahí hay otro asunto que es complicado. La historia de los incas se escribió a lo largo de varias décadas, en el propio siglo XVI. La palabra inca no fue usada por ningún autor que estuviera presente en Cajamarca, ni Francisco de Jerez, ni el Cristóbal de Mena, identificado por Raúl Porras, ni Hernando Pizarro utilizan la palabra inca. Inca va a aparecer después, en los momentos de la rebelión de Manco Inca, va a aparecer como nombre de persona. Ingua es el nombre que Manco Inca tiene en las reales cédulas en que el rey le ofrece perdón por sublevarse. Pero hay una segunda cédula al lado, exactamente igual, una detrás de la otra, en la que se llama cacique, pero queda en blanco. En la primera decía cacique Ingua. Es una prueba de que el Ingua al que se refiere es un nombre de persona. Todavía no existe la categoría inca. Es un texto posterior, quizás de finales de la década del 30 o de comienzos de la década del 40, que se atribuyó en 1918 a Miguel de Estete, que es el que tiene una frase donde dice Ingua, que quiere decir rey. Es la primera vez que aparece una identificación de ese tipo, que después ha quedado estabilizada. En Cajamarca ningún cronista de los que estuvo allí, de los que escribió y publicó en la década del 30, en Sevilla, Jerez, Mena, Pizarro, conservado entre los papeles de Gonzalo Fernández de Oviedo, ninguno de ellos conocía ningún otro nombre de inca que el de Atahualpa. Para referirse a Huáscar hablaban del Cusco, y para referirse a Huayna Cápac hablaban del Cusco Viejo. Entonces la lista de incas que nosotros hemos usado no es temprana. Se va llenando progresivamente de nombres después de 1545, cuando presuntamente está terminando su historia del descubrimiento y conquista del Perú, Agustín de Zárate, y se va a quedar precisada solamente en la década del 50, cuando se escriben la segunda parte de la Crónica del Perú de Cieza de León y la Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos. Allí aparece la lista ya conocida. Sin embargo, fue la versión de Cieza la que prevaleció, no la versión de Betanzos, porque el manuscrito de Betanzos se ha publicado completo solo en 1987. Entonces hay discrepancias que todavía están en estudio. Allí se formó esa primera historia incaica, con mucha presencia paulatinamente creciente conforme escribían los cronistas hacia el siglo XVII, mucha influencia de la historiografía clásica. Es por eso que, por ejemplo, las aquias se transforman en vestales romanas, entonces hay una influencia romana, hay influencias griegas en otros contextos que han sido tomadas por los historiadores del siglo XVI, que consideraban ese patrimonio no solo como un patrimonio propio, sino como un patrimonio histórico universal. Si pudiéramos hablar de un inca que simbolice toda esa dinastía, toda esa historia, ¿cuál sería el nombre más significativo, más importante? Bueno, siempre tenemos problemas. Es difícil hablar de incas históricos, porque no son personajes, son jefes de grupos de parentesco. Una versión podría permitirnos hablar de que siempre tiene que haber tantos incas como panacas simultáneas existen, porque cada inca, el nombre del inca es el del jefe de la panaca. Entonces el conjunto de grupos de parentesco, que allí tenemos tanto panacas como ayllus del Cusco, ¿qué es una panaca? Un número. Una panaca es un grupo de parentesco, lo que los españoles llamaron una familia real. Entonces nos encontramos con todo este grupo que puede ser considerado simultáneo si uno considera que los nombres deberían ser los mismos. No hay, obviamente, información previa, histórica,
previa a la invasión española. Entonces no tenemos tampoco información acerca de los sucesivos nombres. Sin embargo, cuando uno lee algunas crónicas que se han considerado siempre poco serias en su documentación andina, por lo menos en lo que se refiere a un número de incas, el caso más notable es Fernando de Montesinos, la presencia de numerosos gobernantes con el mismo nombre podría responder a esta situación, a que cada jefe de panaca es obviamente siempre el mismo, en el sentido de que tiene el mismo nombre, es simbólicamente el mismo. Pero, por otro lado, la pregunta española fue sistemática desde el primer momento en convertir los incas en diacrónicos, en una sucesión de reyes, en una sucesión de gobernantes, y ahí entra el segundo problema, que es que las investigaciones de los últimos años, de los últimos 20 años, han podido establecer la presencia de una diarquía, de una dualidad de gobernantes, un Inca Hanan y un Inca Urin, y ambos están presentes. El problema es que en las listas pensadas por los propios cronistas, expresadas en su redacción, esa dualidad casi desaparece. Y aparece realmente cuando uno comienza a estudiar las crónicas de manera tal de no tener solamente el relato diacrónico de los acontecimientos, entre comillas, sino ver los conjuntos de información que existen. Y así, por ejemplo, un cronista como Sarmiento de Gamboa puede dar claramente una información que confirma una pregunta de Ciesa de León, cuando en la segunda parte de la Crónica del Perú dice, hablando del Inca, es que dicen que hay dos, pero yo no me lo creo. Sarmiento permite ver cómo los incas que vienen en la lista clásica conocida después de Huiracocha son siempre dos. ¿Qué papel juega cada uno? ¿Cómo se establecen las responsabilidades? ¿Por qué dos? Es que nosotros estamos pensando en relaciones políticas, y no son relaciones políticas, son relaciones rituales. Una estructura ritual del poder es una cosa distinta de lo que nosotros llamamos política. Entonces los incas Hanan están siempre fuera del Cusco, los incas Urin están siempre dentro del Cusco. Los incas Hanan son siempre guerreros, conquistadores, se mueven. Los incas Urin son más bien de carácter de ritual y de carácter local, están dentro del Cusco, y esto podría inclusive entenderse continuado después de la propia conquista española por los movimientos que hay en la élite incaica cuando existen los incas de Vilcabamba. El inca de Vilcabamba se transforma en Hanan y entonces hay alguien en el Cusco, como por ejemplo mientras Manco Cápac... ¿Clandestino, por ejemplo? No, no es clandestino. En el caso del Cusco conquistado. No, no es clandestino. El problema es que los españoles demoran mucho tiempo en darse cuenta de las cosas, porque es natural, no tienen conocimiento equivalente, son formas de razonamiento histórico distintas. Entonces, mientras Manco Inca está en Vilcabamba, Paulo Inca muere en el Cusco y es enterrado como Inca. Más adelante Zaire Túpac va a salir de Vilcabamba y se transforma, podría transformarse en el Inca Urin dentro del Cusco. Eso quiere decir entonces que hay un Inca que es el conquistador verdaderamente y el otro que es simplemente quien guarda el lugar. ¿Qué pasa cuando los dos están físicamente en el mismo sitio? Ahí está el Inca. No hay demasiada información sobre esto porque la información ritual que se tiene en las crónicas está historizada. Y de hecho los autores del siglo XVI transforman las versiones rituales, que son las que reciben, y probablemente lo que más recibieron fueron relatos de rituales, no historias. Al transformarlas en historias, no solamente las desacralizaron, sino también le hicieron perder mucho sentido, porque les proporcionaron un razonamiento de tipo histórico y dinástico.